Este mensaje nació anoche con una pregunta de mi hijo de 5 años. Una pregunta que ninguno de los que está aquí quisiera recibir. Una pregunta que ninguno de nosotros tenemos respuesta. Y cuando nos ponemos a pensar en ello, nos da de todo. ¿Sabes cuál fue la pregunta? Yo voy subiendo las escaleras, llego, abro la puerta y cuando él estaba ahí me dice, papá, ¿cuándo te vas a morir tú? Y yo dije, ¿qué? ¿Cuándo te vas a morir tú? Porque como tú eres mayor que yo, pues entonces tú estás más cerca a morirte que yo. En su conclusión de niño. Y yo, en el momento le hice una pregunta, le dije, ¿y por qué me preguntas eso? No sé, ¿eh? No sé. Yo no sé cuántos se han preguntado cuándo se van a morir. Tal vez alguien que está enfermo está preguntándose cuándo se va a morir. Le pregunta al doctor, ¿cuándo me voy a morir? Pero cuando no has ido al doctor, no hay nada así que te diga, al menos uno no sepa, ¿sí? Y el niño le pregunta, ¿cuándo te vas a morir? Empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y si me muero? ¿Cuál es el problema de morirse uno? Uno empieza a preguntarse, bueno, esto, aquello. En el caso mío, yo me preocupo mucho porque mis hijos todavía están muy pequeños, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes tendrá un pero por el cual no se quiere morir todavía, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un pero por el cual no se quieren morir todavía? Bueno, resulta que yo me puse a poner la pijama al niño, a acostarlo y le empecé a contar y le dije, nene, solamente Dios puede saber cuándo nos vamos a morir. Pero recuerdo que hay un pasaje en la Biblia donde un rey, un profeta le manda a decir al rey de parte de Dios, alista todo que te vas a morir. Y el rey se puso a orar y le pidió más tiempo a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. Así que Dios es el que tiene el control. Yo no me quiero morir todavía, pero si me llego a morir y me llego a adelantar, asegúrate de seguir a Jesús, asegúrate de que Jesús siempre será el más importante en tu vida y de esa manera te unirás conmigo y estaremos en la eternidad con Papito Dios. Pero lo que sí quiero decirte es, recuerda que nosotros estamos orando para irnos juntos en el rapto, porque se cree que la generación del rapto es esta. Y sería más bonito no morir e irnos juntos a encontrarnos. Y él me dijo, a encontrarnos con Super Jesús en las nubes. Y le dije, exacto. Entonces yo quiero hoy esa enseñanza, desmenuzársela en la Biblia, para darnos cuenta qué hay después de la muerte. Siempre nos hemos preguntado qué hay después de la muerte. Vámonos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todas las citas son en Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Diga conmigo, el destino de Dios para los hombres es que vamos a morir ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Ese es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito de que la gente muera una sola vez. Pero resulta que hay alguien que tiene otro propósito. Ahorita vamos a ver cuál es el otro propósito. Juan capítulo 11. El discípulo Juan, el apóstol Juan, escribe lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Jesús me está diciendo que hay vida después de la muerte. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirás. ¿Lo crees? Y Marta responde, sí, lo creo. Vamos a devolver. Juan, diga conmigo, yo soy la resurrección y la vida. Quiero preguntarte algo con lo que viene. El que cree en mí, ¿quién está hablando? Jesús. El que cree en mí vivirá aún después de haber ¿qué? La pregunta que yo hago es, ¿usted cree en Jesús? Ojo que no es en Dios. Jesús es el que está hablando. El 99% de las personas creen en Dios. Pero el 70-80% creen en Jesús. No todos creen en Jesús. ¿Aló? De los que creen en Dios.
Entonces, ¿creen en Jesús? Hasta ahí yo creo que en esta iglesia no hay problema. Pero veamos la siguiente frase. Todo el que vive en mí. ¿Estamos seguros que vivimos en Jesús? Vamos a pensar que Jesús es una casa, ¿cierto? Y que esta es la casa llamada Jesús. Si usted vive en esta casa, tiene que vivir bajo las normas ¿de quién? Del dueño de la casa, ¿cierto? Que se llama ¿cómo? Jesús. Entonces aquí viene el asunto. Vivimos bajo las normas de Jesús porque Jesús dice, todo el que cree en mí. Hasta ahí está fácil porque la mayoría creemos en Jesús. Pero todo el que viva en mí. Porque es que Jesús quiere hacer ciertas cosas que a mí no me parece. ¿Aló? Es que a mí no me parece que Jesús, que en la iglesia hagan esto. Pero si a Jesús le parece, ¿qué hacemos? ¿Estamos o no estamos? ¿Amén? ¿Amén? Jesús no puede estar a favor de cosas que son pecado. Es decir, que yo tampoco puedo estar a favor de las cosas que son pecado. ¿Amén o no amén? Entonces, está claro que Jesús quiere que usted crea en la resurrección. Dice, porque Él es la resurrección. ¿Crees en Él? Entonces crees que Él es la resurrección. Pero te toca creer en Él, pero te toca vivir en Él. Vivir para Cristo, vivir bajo las órdenes del Señor. Todos nosotros tenemos una vocecita interior, ese es el Espíritu Santo. Esa vocecita que nos dice qué es bueno y qué es malo. Desde niño lo sabemos. El niño, el bebé sabe lo bueno y lo malo, aunque no sepa hablar. ¿O me vas a decir que no pone una cara de disimular cuando hizo algo malo? No sabe ni hablar, pero sabe poner cara de disimular cuando hizo algo malo. ¿Cuántos tienen bebés que son así? Todos fuimos así. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Pero permítanme revelar un secreto maravilloso. Hasta ese momento era un secreto. Pero los secretos cuando se cuentan ya no son secretos. ¿Aló? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Diga conmigo, no todos moriremos. El propósito de Dios cuando creó al ser humano es que muera una sola vez. Pero ahora me está diciendo un secreto, no todos vamos a morir. Cuando voy a la Biblia me doy cuenta que Enoc no murió, que Elías no murió, sino que fue sacado de la tierra abruptamente para reunirse con el Señor. Yo encuentro 3 personas que no murieron, que fueron arrebatados al cielo en vida. Y fue Enoc, fue Elías y Moisés. Moisés nunca le encontraron el cuerpo. ¿Por qué no le encontraron el cuerpo? Porque no se murió, fue raptado. Por eso cuando estuvo la transfiguración de Jesús, que Jesús estaba con Pedro, Juan y Santiago, y él se vuelve espiritual, como si fuera un fantasma, se reúne con Elías y con Moisés y empiezan a hablar. Entonces cuando nuestros cuerpos mortales, ojo lo que dice la Biblia, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, diga conmigo, inmortales. ¿Alguien quiere un cuerpo de esos? Soñamos con ser inmortales. Desde niños queremos ser inmortales. Puedes ser inmortal tú y puedo ser yo. Dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Diga conmigo, el pecado es el aguijón que termina en muerte. Todos pecamos. Aquí nadie me va a decir que no peca. Todos mentimos. Todos fallamos. Me llama la atención que el domingo pasado, si no me equivoco, si no fue el jueves, había una cita bíblica que leíamos que dice que toda aquella persona que habla mal de su hermano es un asesino y comete el mismo pecado que el asesino. ¿Y cuántos de nosotros no hablamos mal del hermano? ¡Aló!
¡Aló! Entonces aquí hay asesinos en potencia. ¿Eh? Aquí matamos a alguien, lo resucitamos y lo volvemos a matar. Parecemos Pablo Escobar. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesús que Él nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. La única forma de vencer sobre el pecado y la muerte se llama Jesús. ¿Alguien ama a Jesús? ¿Alguien quiere a Jesús? Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Alguien que diga fuerte y constante. Ojo a esas dos palabras. Permanezcan ¿cómo? ¿En quién? En Jesús. Cuando yo me debilito en Jesús, ¿qué es lo primero que hago? Huir de su presencia. ¿Cierto? Y huir de su presencia, ¿qué es? Apartarse del Señor. Apartarse de aquellas personas que de pronto Dios les puede mostrar que estás en pecado. Lo primero que haces es dejar de venir a la iglesia. Cuando empiezas a huir, ¿por qué? Porque no te permaneciste fuerte y ¿qué? Constante. Ojo a ese juego de palabras. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Cambiemos de cita, nos vamos para Apocalipsis. Vamos a ver esas dos palabras que resaltamos, cómo cobran vida en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo eran las dos palabras? ¿Quién me recuerda? Fuertes y constantes en Jesús. Dice así Apocalipsis. Esta es la primera resurrección. Está hablando de las personas que resucitaron. El resto de los muertos no volverán a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Es decir, que va a haber dos resurrecciones. Me está hablando ese texto. Diga conmigo, el propósito de Dios es una, pero van a haber dos. Vamos a ver cuál es la segunda ahorita. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la resurrección. Diga conmigo, yo quiero ser bendito y santo. Cuando le digo que usted va a ser santo, que yo voy a ser santo, no es porque no pequemos, sino porque la sangre de Cristo me hace santo. Amén. Bendito y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. O sea que los que van a ser parte de la segunda deben ser malditos y no son santos. Tiene que ser lo contrario. Dígale que está a tu lado ahí, no te duermas. Sacúdelo. Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los que son constantes y firmes. Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. El primer periodo de vida de la eternidad son 1000 años. Para los que quieren llegar a los 100 y dicen, yo como que no llego a los 100. El primer periodo van a ser 1000 años. ¿Aló? Porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Continuemos. Apocalipsis 20 sigue diciendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto los grandes como los pequeños, de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían, ¿qué? Según lo que estaba escrito en el libro. Vamos a hacer un alto. A mí me aterraría que abrieran el libro y leyeran. ¿A quién le aterraría que todos sus pecados ahí? Y la mayoría de pecados se hacen escondidas, ¿verdad? Ahí está un libro donde están todas nuestras faltas. Porque esta segunda resurrección es para aquellos que van a ser juzgados. Porque el propósito de Dios, ¿cuántas son? Una sola resurrección. Una sola muerte.
Entonces resucitan ¿para qué? Para ser juzgados. Y van a abrir un libro donde están todos nuestros pecados. Porque como no creyeron en Jesús y no vivieron de acuerdo a Jesús, que son dos cosas, diga conmigo, creer en Jesús, porque cuando creo en Jesús, creo en todo lo que dice Jesús, no en partes. Así es. Amén. El mar entregó sus muertos, porque hay muertos en el mar. La muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Que muera cuántas veces? Pero ¿cuál es el propósito del enemigo? Llevarte allá, a la segunda muerte, que no era para ti, sino para él. Era para ese lago de fuego, es donde se iba a enviar la muerte. Pero resulta que hay muchos que por creernos sabios en nuestras propias opiniones, como dice la Biblia, se perderán. No seas sabio en su propia opinión, dice la palabra del Señor. Es que yo creo que esto debe ser así. Yo opino. Lo primero que tú tienes que aprender cuando vienes a buscar al Señor es que se nos acabó la opinadera, se nos acabó lo que yo creo y empiezo a leer la Biblia para ver qué es lo que Dios dice y lo que tengo que hacer. Amén. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro, ayúdame ahí, y todo el que no tenía el nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta sería, ¿tienes tu nombre anotado en ese libro? ¿Está ahí registrado? ¿Está Germán Alberto Galindo Leal en el libro? ¿Eh? ¿En el libro de la vida? ¿Y quienes tienen escrito el nombre del libro de la vida? No está escrito en el libro de lo que tú hiciste. O sea que hay dos libros. El libro donde tiene todos nuestros pecados, pero cuando el Señor dice tus pecados te son ¿qué? Y aparezco ¿dónde? En el otro libro. ¿Amén o no amén? Apocalipsis 21. Mira que vamos en el orden de los Apocalipsis. También dijo, todo ha terminado. Yo soy, está hablando Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de vida. Los que salgan vencedores, diga conmigo, los que salgan vencedores. ¿Se acuerdan las dos palabras que le mandé a decir cuáles eran? Constante y fuerte. Para uno salir vencedor, uno tiene que ser constante y fuerte en el Señor. Amén. Porque la vida en Cristo no es fácil. Porque la vida en Cristo tiene pruebas, tiene desiertos, tiene dificultades, que yo tengo que ser fuerte y constante para salir adelante de ese problema. Creyendo en Jesús. Pero aquí me dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones. ¿Cuál es? La de la vida eterna. Y yo seré su Dios. ¿Cuántos quieren que Él sea nuestro Dios allá? Y ellos serán mis hijos. Yo quiero ser hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde. Esta es la segunda muerte. Pero me llama la atención y siempre me preguntaba, ¿y quiénes son los cobardes? Los cobardes son los que no fueron fuertes y constantes y declinaron en la tarea de buscar a Jesús. Amén. Los cobardes estuvieron en la iglesia algún día. Amén. Porque los otros que mencionan son los que están afuera, los pecadores, cada uno con su pecado, cada uno con su mentira, cada uno con su problema sexual, cada uno. ¿Aló? Pero los cobardes fueron los que vino la dificultad y se apartaron del Señor. Porque hablaron de mí. Porque no me gustó. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando mi hijo me hace esa pregunta, me confronta mucho.
Porque uno no va a llegar allá y decir, no, que yo soy pastor y por eso me gané el cielo. Usted no va a salir con el cuento, no, yo asistí a la iglesia del pastor Germán. No es ni a dónde asistas, sino quién eres en Jesús. Porque la salvación es Jesús. Jesús es el que te salva. Amén. ¿Cuántos pastores y líderes no se perderán? Porque predicaban la palabra, pero no la cumplían. Amén. Muchas veces mi esposa en mi vida diaria me confronta. Porque tú dices, y en esos momentos de rabia ella me dice, es que tú eres pastor en la iglesia. ¿Por qué no te comportas como pastor? Porque uno a veces grita en la vida diaria. ¿Aló? ¿Cierto? Se le sale uno el viejo hombre en la vida diaria. Muchos de nosotros vivimos una vida en Cristo, pero se nos olvida que tenemos que vivir dentro de Cristo. Y hoy el llamado es a que usted esté preparado. ¿Por qué? Porque así como me hizo la pregunta mi hijo, la vida te va a hacer la pregunta. Tú puedes morirte en cualquier momento. En cualquier momento nos podemos morir. Yo me fui a buscarle, no me acuerdo qué fue, salir a comprar, tipo 9:30 de la noche, 9 de la noche. Y yo iba pensando en lo que él me decía. Es verdad, mira la hora, está solo, puede encañonarme aquí, puede. Después me iba a acostar. Señor, que mañana amanezca. Porque es que la vida no está comprada. Amén. Amén. Estamos colgando de un hilo. Pero qué bueno si vivimos una vida hasta el final. Fuimos fuertes y constantes hasta el final. Y eso nos da derecho a la vida eterna. Y es lo que quiere Dios hoy, que supiéramos todos. Que Él nos está esperando en la eternidad. Primero que entendiéramos que la bendición que te da no es para que te apartes de Él. No es para que cambies la bendición en maldición. Para que sepas que Él te ama, que Él quiere bendecirte, pero te está esperando allá. En una nube vendrá, dice la palabra. Entonces encontramos en la Biblia, diga conmigo, 2 muertes, 2 resurrecciones. El propósito de Dios es que yo muera una sola vez, porque la segunda muerte es la que vamos a hacer o van a ser lanzados al lago de fuego y de azufre. ¿Y quiénes van a ser lanzados a ese lago de fuego y azufre? Aquellos que no estuvieron escritos en el libro de la vida, es decir, los que no siguieron a Jesús, los que no creyeron en Jesús, sino que simplemente van a ser juzgados por lo que hicieron. Y ahí van a ver quién eres tú. Aparece fulana, la chismosa de la cuadra. Mató a 3 personas. Una dijo que había salido y se había acostado con fulana. Todo eso está escrito. Ahí aparece el chisme que te inventaste y que dañó la reputación de otro. Ahí está todo. Pero para que estos pecados se me borren, ¿cuántos quieren que se borren? Por ahí dicen las esposas, se borra del libro de Dios, pero no de mi mente. Y todo eso se borra cuando la sangre de Cristo me limpia de pecados. Amén. Amén. Mujeres tienen que ser misericordiosas como Jesús es misericordioso. Así dice la palabra. Vamos a mostrar en un cuadro, por favor, para que todos entendamos. Sí. Cuando muerte física, ¿puedo agarrar para acá o puedo agarrar para allá? Si agarro para acá, es porque fui incrédulo, porque estuve sin Cristo, o porque fui a una iglesia y fui cobarde y los problemas me apartaron del Señor. ¿Aló? Entonces yo resucito para juicio.
Y en esa resurrección para juicio me muestran todos mis pecados y me condenan a la segunda muerte, que no es el propósito de Dios, sino del enemigo. Pero si por el contrario me muero físicamente y fui un creyente en Cristo hasta el último día de mi vida, resucito ¿para qué? Para vida eterna. ¿Cuántos quieren esta segunda? Creo que todos, ¿verdad? Pero aquí hay algo que puede suceder. Si esta es la generación, el tiempo de Dios, y el Señor viene pronto, y nosotros los que estamos vivos nos arrebata y nos vamos a reunir con el Señor Jesús en las nubes, entonces no voy a morir. ¿Cuántos quisieran pertenecer a esa generación? ¿Qué es la que le digo a mi hijo? Yo quisiera ni morirme ni que te mueras tú. Que nos fuéramos con el Señor Jesús en las nubes. Existe esa posibilidad. Y mientras exista la posibilidad, yo creo en esa posibilidad. Amén. Entonces, para nosotros los creyentes, está la posibilidad de irnos con el Señor para ser sacerdotes para Dios en la eternidad. Pero quiero decirte algo con mucho amor, pero también fuerte. Si tú no te aguantas en la iglesia, si tú no te aguantas hablando con Dios ni orando, ¿tú crees que vas hasta allá? ¿Aló? Amén. Amén. Es verdad. Es una confrontación que nos estamos haciendo. Porque allá vamos a estar eternamente con Él. Aquí si tú se te da la gana, te apartas de Dios. Allá no puedes. Romanos capítulo 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero leamos bien. Dice, si declaras ¿qué? ¿Sabe la gente que tú eres de Cristo? ¿O eres el agente 007 secreto de Cristo? ¿Aló? Mira lo que me dice el Señor. Si declaro abiertamente, para declarar abiertamente yo tengo que hablarle de Jesús a alguien. ¿Aló? Yo tengo que estar hablando Jesús esto. Hay una conversación en tu trabajo, en tu lugar de estudio, y hablando de, por ejemplo, yo escuchaba una conversación de una muchacha que, no, pero a mí no me parecen que ser gay es malo. Tú lo eres, no, yo no, pero ¿por qué te metes a defender cosas que tú que vas a la iglesia sabes que no puedes defender? La persona, escúchame, no es la guerra contra la persona no es la mala. La malo es el espíritu que la tiene y lo hace creer lo que no es. Pero tú no puedes estar a favor de algo. Todos nosotros podemos tener familiares con esa inclinación. Eso es normal en esta época. Lo raro es que no tengas. No que lo vas a apartar, pero tienes que entender que no puedes estar de acuerdo con su postura. Una cosa es que no estés de acuerdo con su postura. Cuando tú eres secreto, que nadie sepa, tú te mantienes sin postura. Pero lo que quiero decirte es que aquí dice, si declaras abiertamente que Jesús es ¿quién? ¿Qué significa, Señor? Lo explicamos cuando empezamos el servicio, que hablábamos de la palabra Adonai, Señor. ¿Te acuerdas que apareció varias veces en la canción? Señor, Él es el que manda, yo obedezco. Papá, le dice el papá al hijo, nene, ven. ¿Qué? Señor. Entonces el hijo entiende con la palabra Señor. Tengo que obedecer aunque no quiera ir. Tengo que obedecer aunque estoy jugando y me toca dejar de jugar por ir. Amén. La pregunta es, ¿Él es tu Señor? ¿Tú obedeces a Jesús? Jesús habla a nuestro corazón en la vida diaria. Habla a nuestro corazón. Habla de tal manera que sabemos cuando estamos haciendo algo indebido. Habla a nuestro corazón. Pues es por creer en tu corazón. Que eres hecho
Devuélvete para la idea completa, porque si no, no la entendemos. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Diga conmigo, declarar mi fe abiertamente. No te estoy diciendo que compres un micrófono y te vayas con tu parlante. Es que tú tienes un púlpito en tu trabajo. Tú tienes un púlpito cuando alguien está a tu lado y empieza a hablarte de los problemas que tiene. Tal vez los problemas que esa persona tiene son iguales a los tuyos, pero tú tienes a alguien que te da esperanza, ¿aló? Alguien que te da confianza. Y esa persona está hablándote, pero ahí donde tienes que hablar públicamente que Jesús es tu Salvador. ¿Quieres ser salvo? Hoy Dios te dijo, hay dos caminos. Y Él lo dijo en su palabra, como dice la hermana, ancho y angosto. El ancho te lleva al lago de fuego. El angosto es porque es Jesús, no porque sea difícil, es Jesús. Amén. Algunos creen que es angosto porque no caben mucho. No, es angosto porque nadie quiere prestarle atención. Si encontramos dos puertas y una me dice trabajo y otra me dice subsidios, y entramos por acá, encontraremos la fila de subsidios larga, pero la de trabajo corta. Quiero decirte algo, la vida con Jesús es de trabajo. Porque hay trabajo en decirle no al pecado. Es más difícil. Hay trabajo cuando tengo que orar. Hay trabajo cuando tengo que venir a la iglesia el domingo. Porque es que si no, el domingo, ¿qué estaría usted haciendo? Sabroso, ¿verdad? Durmiendo hasta las 11. Entonces hay un trabajo, una actividad que tienes que planear para venir a la iglesia, ¿o no? Amén. Y he titulado el mensaje, ¿ya tienes tu seguro de vida? ¿A cuántos les han ofrecido seguro de vida? Tal vez no lo has comprado, pero te lo han ofrecido. Pero es que el seguro de vida es para el que queda, no para el que se va. Yo quiero ofrecerte el seguro de vida que te va a llevar a Jesús. El único seguro de vida que si te mueres, te da vida. Te venden un seguro. Te estrellas, te damos otro carro. Este seguro es, te mueres, te doy otra vida. ¿Quieres comprarlo? Está bueno, ¿eh? ¿Te mueres? ¿Quieres otra? Aquí está. Solo cree en Jesús. Públicamente habla de tu fe. Y tendrás vida eterna. Colócate en pie, por favor. Haga conmigo esta oración. Y cuando finalicemos la oración puedes firmar diciendo amén. Diga conmigo, Señor Jesús. Hoy entiendo que puedo tener vida después de esta vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por ser mi seguro de vida. Porque si muero, puedo volver a vivir gracias a ti, Jesús. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y si yo creo en ti, viviré. Y si tú vives en mí, viviré. Así que Jesús, abro mi corazón, entra en mi corazón, vive a tus anchas, que tú eres mi Señor y yo obedeceré. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Y lo último que le dije a mi hijo es, ¿y si yo me muero? Que fue lo más difícil de decir. ¿Y si me muero antes que tú? Que es lo lógico. Y espero que así sea. Si no, nos vamos a tener rapto. Tienes que permanecer con Jesús. Tú sabes que Jesús es tu Dios. Tú sabes que a Jesús tienes que servirle. Si no te apartas de Jesús, nos encontraremos allá en el cielo.
ve a dormir. Y se fue a dormir. Así que yo les digo lo mismo a ustedes. Si nos queremos encontrar en el cielo, permanezcamos con Jesús. Es la única esperanza. Él nos ama tanto, que nos dice las cosas claritas para que tú y yo estemos allá. Y mientras esperamos la venida de Cristo y estar allá, Dios te va a bendecir acá. Dios te va a dar bendiciones. Mientras tú buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, lo que tú necesitas, las estás recibiendo. Pero esas cosas no te pueden desviar de lo verdaderamente importante. Iglesia, Jesús lo es todo. Es nuestro Dios, es poderoso y es real y resucitó. Alguien que lo alabe a Él. Señor Jesús, te amo. Bounce.